Escogemos hoy la Sala Europa para esta última entrevista antes de Navidad. Nos volvemos a ver después de que pasen estas fiestas y lo hacemos con un diputado ya conocido por el programa Parlamento. Repite con nosotros Luis Campos, diputado por Gran Canaria del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. ¿Qué tal? Muy bien, buenos días, pues un placer de nuevo estar aquí. Fue una experiencia, por cierto, bastante agradable, de las entrevistas más cómodas y donde más agradable se ha sentido uno, ¿no? Nos alegramos, espero que esta sea así también. La primera pregunta es obligada. Esta semana se han aprobado los presupuestos generales de la comunidad autónoma para el año que viene. Nueva Canarias no los ha apoyado, entre otros motivos, uno de ellos porque no están de acuerdo, pues, por ejemplo, con la bajada de impuestos, ¿no? Nosotros entendemos que es una oportunidad perdida. Las leyes de presupuesto suelen ser las leyes más estructurantes que cada año, más estratégicas, aprueba cualquier parlamento. Ahí es donde se definen dónde van los recursos y, por tanto, a qué se destinan las políticas. Este presupuesto vuelve a aplicar una rebaja de impuestos que nosotros rechazamos, no porque por sistema lo hagamos. Hemos estado de acuerdo con algunas rebajas fiscales dirigidas a sectores concretos, los más desfavorecidos, pero cuando las rebajas de impuestos son indiscriminadas, como la bajada del 7 al 6,5% de IGIC, o la rebaja de la luz al 0% de la factura de la luz, que puede entenderse para familias que no tienen recursos, pero pagarán 0 euros de IGIC, familias, como digo, sin recursos, y pagará 0 euros de IGIC una cadena hotelera, por poner un ejemplo. No tiene sentido cuando al final esas rebajas fiscales van a detraer, entre el año pasado y este año, casi 275 millones de euros que se podrían destinar a las políticas públicas esenciales, porque no olvidemos algo fundamental. Canarias está a la cola en materia de dependencia con respecto al conjunto del Estado español. Canarias está a la cola en servicios sociales. Canarias está a la cola en materia de sanidad. Canarias tiene uno de los peores índices en materia educativa y Canarias tiene uno de los niveles de desempleo más altos del país. Nueva Canarias contradice también al Gobierno en esa cifra que habría de superávit que se aprovecharía fundamentalmente para los servicios sociales. Esos 598 millones de euros que dicen ustedes no son reales. No, pero quien se contradice es el Gobierno al propio Gobierno, porque quien empezó a articular este discurso fue la consejera de Hacienda y la repitió luego pues todo el Gobierno. Esos casi 600 millones de euros de superávit que exigían y que desde Nueva Canarias exigimos también de manera clara que deben de destinarse a los servicios públicos esenciales, no a seguir engordando las cuentas de las entidades financieras. Por tanto, que se siga hablando de 600 millones de euros cuando probablemente, quiero pensar bien, en el momento en que se saca esta cifra era por estimaciones, pero cuando ya se conocen claramente, sobre todo el superávit del ejercicio 2018, que va a estar en torno a los 107 millones de euros, y repito, cifra que ha dado la Consejería de Hacienda en la Ley de Presupuestos, pues no nos parece correcto que se siga hablando de esa cuantía, multiplicando casi por 2, porque induce a confusión y evidentemente creo que en el ámbito de la política la transparencia debe ser un elemento esencial. De todas esas enmiendas que se han presentado, muy numerosas, en este caso 677, si no me equivoco, incluso más, de todos los grupos parlamentarios a esas cuentas canarias, una propuesta que hemos escuchado de su parte, esos 60 millones para destinar a vivienda. Fundamentalmente construcción o adquisición, porque hay mucho edificio vacío en según qué municipios de Canarias que podrían llegarse a acuerdos y partidas específicas destinadas también a alquiler para aquellos que menos recursos tienen. No porque no nos importe la rehabilitación, sino porque precisamente es donde más recursos ha habido en materia de vivienda en los últimos años y entendemos que es importante mejorar las condiciones de vida de aquellos que tienen vivienda, pero ahora toca ya, después de muchos años de abandono, intervenir para que los que no tienen vivienda puedan acceder a la misma. Por tanto, en este contexto, precisamente es cuando la actividad pública, las políticas públicas en materia de vivienda tienen que cobrar protagonismo. Y ha sido todo lo contrario. Desde el año 2012 Canarias no tiene política pública de vivienda, no tiene plan canario de vivienda. Lo hemos demandado desde Nueva Canaria año tras año. Y curiosamente ya se anuncia por fin un plan canario de vivienda 2019-2022, que veremos si es verdad por fin el año que viene, pero en los presupuestos que acabamos de aprobar para el 2019 ni un solo euro para la aplicación de ese plan canario de vivienda. Por tanto, entendemos que es una de las políticas esenciales. La vivienda es de esos elementos que son fundamentales para el desarrollo de cualquier proyecto vital, personal o familiar, y a partir de ahí
aquellos que no tienen recursos, en un mercado además que ha ido creciendo sus precios de forma alarmante en los 2 últimos años, con el fenómeno también del alquiler vacacional, es donde los poderes públicos, las administraciones públicas tienen que intervenir de manera decidida. Este gobierno no lo ha hecho durante todos estos años. En 2019 entra ese plan canario sin recursos y el montante total del presupuesto para el año que viene solo se incrementa en 2 millones de euros. Evidentemente no vamos a salir de esta situación tremendamente crítica para los que menos recursos tienen. Para esas personas que menos recursos tienen, ustedes quieren articular una renta de ciudadanía. ¿Cuál sería la diferencia con la actual PCI? ¿Cómo se articularía esa renta? Nosotros venimos defendiendo esta renta de ciudadanía, renta básica, desde hace aproximadamente, desde el principio de esta legislatura. De hecho, la incluimos como propuesta detallada en la enmienda a la totalidad de los presupuestos del año 2018 y de 2019, como resolución en el debate del Estado de la Nacionalidad en el año 2019, y hemos metido enmiendas a la Ley de Servicios Sociales para intentar implantarla desde ya. Como no se nos ha hecho caso, vamos a presentar una proposición de ley en los próximos días, y la diferencia fundamental con respecto a la prestación canaria de inserción, que fue una herramienta magnífica en su momento, en el año 2007, dirigida fundamentalmente a insertar laboralmente, era digamos su elemento nuclear, a aquellos que perdían su trabajo. Tras estos 10 años de crisis, el modelo socioeconómico ha cambiado, generando casi un modelo económico-social estructural, diferente, y que gente que trabaja esté en situación de pobreza. Eso no sucedía con anterioridad. Por lo tanto, nosotros planteamos... digamos, modelo de pobre, ¿no? De persona exactamente, pobre. Una precarización absoluta en todos los extremos del conjunto de la población y que empezamos a normalizarla, y contra eso Nueva Canarias va a combatir. Y esta es una medida concreta. ¿Qué persigue la renta de ciudadanía? Primero, incrementar los niveles de la prestación, de los 470 euros que actualmente percibe una persona en la prestación canaria de inserción. Daríamos un salto hacia los 560 y tantos euros inicialmente, que se iría incrementando hasta 800 y pico en función de los miembros de la unidad familiar, 2, 3, 4, 5 o más. ¿Y de luego, dónde se sacaría ese dinero? Nosotros hemos presentado, porque ese elemento es esencial, nosotros cada vez que hacemos una propuesta, y las hemos hecho en esas enmiendas a la totalidad, decimos de dónde salen los recursos. Primero, combatiendo esas rebajas fiscales que decimos que son irresponsables cuando tenemos esta situación en todos los ámbitos, pero de pobreza también. Más del 40% de la población en Canarias está en situación de pobreza o en riesgo de ella. Revirtiendo algunos de los impuestos que se han rebajado alegremente, esa bajada del 7 al 6,5, o el año pasado la rebaja de la telefonía móvil y telefonía fija con casi 40 millones de euros, o el impuesto de sucesiones y donaciones, que ha detraído también casi otros 40 millones de euros a las arcas públicas que se podrían destinar a este tema. Nosotros decimos que aquellos que heredan una vivienda no paguen nada, pero los que heredan 20 viviendas, una cadena hotelera, esos tienen que contribuir desde la riqueza a mejorar las condiciones de vida del resto de Canarias. Estas medidas concretas y algunas otras conformarían un paquete aproximadamente de 175 millones de euros, más los 57 millones de euros que actualmente se destinan a la prestación canaria de inserción, que se volcarían hacia esta renta de ciudadanía, más recursos que ya están dentro del ámbito de la Consejería de Empleo para trabajar la formación, la recualificación y trabajar la inserción laboral, más los 30 millones de euros, si finalmente llegan, que Nueva Canarias consiguió de los presupuestos generales del Estado destinados específicamente a pobreza, más la cláusula que hemos metido en el REF económico y fiscal, propuesta también de Nueva Canarias, que en tanto Canarias tenga estos niveles de pobreza, el Gobierno del Estado, presupuesto tras presupuesto, tendría que destinar partidas específicas para combatir la pobreza. Sería de dónde saldría este dinero. 30 millones que están en riesgo y que los ayuntamientos dicen no les daría tiempo a poder usar. No les daría tiempo si no se hacen las cosas como entendemos que debe hacerse. La lucha política fue, y la encabezó Nueva Canarias, y fue quien planteó esta propuesta, conseguir 30 millones de euros para destinarlos a pobreza del Estado a Canarias, por primera vez en su historia, directamente destinados a este fin. A partir de ahí, el sentido común es lo que debe de imperar. Si los presupuestos se aprueban a mediados de año, si los convenios terminan firmándose, aún no se ha hecho, estamos finalizando diciembre, pero aunque se hubiera firmado en noviembre, como pudo pasar el año 2017,
El sentido común dice que se pueda justificar no hasta 31 de diciembre, sino de ese mismo año, sino del año siguiente, y que los ayuntamientos, por tanto, puedan destinar el dinero destinado a pobreza con sentido, no a ver dónde lo aplico de manera rápida y urgente. Esto no es una infraestructura, bueno, pues dónde rebacheo, aquí o allí. Es trabajar para mejorar las condiciones de la gente que de verdad lo está pasando mal, y hay mucha gente en esa situación en esta tierra, muchísimas familias. Ha hecho referencia a la Ley de Servicios Sociales. El Parlamento trabaja a contrarreloj para poder sacarla adelante antes de que se disuelva el Parlamento, antes de que se convoquen las elecciones para 2019. ¿Va a salir adelante esa Ley de Servicios Sociales? Va a salir con absoluta garantía. No digo al 99%, al 100%. La Ley de Servicios Sociales va a salir adelante. Así nos hemos comprometido todos los grupos políticos, los que estamos trabajando directamente en la ponencia de esta ley, y haremos lo que sea necesario. Como si tenemos que estar trabajando de madrugada, saldrá la ley, que nadie le quepa la menor duda. Y nos estamos atrasando por algo que es importante y que me gustaría recalcar también. A veces se tiene una imagen del Parlamento de confrontación constante. Nosotros confrontamos las ideas, las combatimos si no estamos de acuerdo, defendemos nuestras posiciones. Eso no significa que la relación personal entre nosotros es bastante buena, por cierto, pero le puedo decir que en la ponencia de la Ley de Servicios Sociales estamos trabajando, intentando llegar a consenso artículo por artículo, intentando no dejar a ningún grupo político fuera en su posición. Esto hace que se tarde más, pero hace que la ley que salga finalmente sea una ley de todos y de todas, y por tanto pueda perdurar más en el tiempo y que sea evidentemente una ley mejor. Firma de convenios, al margen del de carreteras, todos los grupos hacían referencia, al Gobierno también, a los que quedan pendientes, porque hemos hecho mucho hincapié en el convenio de carreteras, pero todavía hay convenios pendientes y el 28 de diciembre está ahí a las puertas, ¿no?, la semana que viene. Nosotros vamos a ser inflexibles en este tema. Los convenios se tienen que firmar, no se puede perder ni un solo euro. Y le exigimos al Gobierno de Canarias que haga todos los espacios, que genere todos los espacios de encuentro posibles, pero le exigimos al Gobierno del Estado que bajo ningún concepto, ni uno solo de esos convenios se quede fuera. A mí me preocupa que se haya hecho tanto hincapié por parte del Gobierno de Canarias en este y no tanto en otros convenios, y me preocupa que el Gobierno, en este caso socialista, no ponga toda la maquinaria en marcha para que esos convenios salgan adelante, porque son un compromiso, porque están garantizados además, firmados en los distintos presupuestos, y porque ya forman parte algunos de ellos también de nuestro estatuto y de nuestro REF económico. Nueva Canarias durante toda la legislatura ha insistido mucho en la implantación de una tasa turística, la han defendido esta semana también en pleno aquí en el Parlamento. ¿Tasa turística por qué? Porque es necesario seguir recaudando recursos para destinarlos precisamente a mejorar nuestro destino, a cualificarlo, a invertirlo en infraestructura pública, en nuestras ciudades turísticas obsoletas, la gran mayoría de ellas. Hay quienes defienden que esa tasa turística haría que los turistas no vinieran a Canarias, que decidieran elegir otro destino, pero en la mayoría de los destinos hay una tasa turística, se cobra por entrar a los sitios. Ese es un argumento que es una falacia, nosotros lo hemos demostrado una vez tras otra. Los años que crecíamos 1 millón de turistas más que el año anterior, y el siguiente otro millón más que el anterior, y al siguiente otro millón de turistas más que el anterior, desde el 2014 hasta el 2018, nos decían que no era el momento ahora que iba todo bien. Ahora que hemos bajado un poco el número de turistas, que no en lo que se está recaudando, que será es el objetivo de cualquier destino turístico, dicen que no es el momento tampoco. Para este gobierno conservador, con políticas liberales de derecha, nunca va a ser el momento. Nosotros entendemos que sí, y además lo que usted comenta, los principales destinos turísticos del mundo tienen tasa turística, por cierto, bastante más alta de lo que promueve y plantea Nueva Canarias aquí en nuestra tierra. Hay muchos asuntos pendientes, pero se nos acaba el tiempo. Elecciones a las puertas porque se acaba el año, empieza el 2019 y se van a convocar con una reforma electoral que llega a través de la reforma del Estatuto de Autonomía, y con esa lista regional, esas 2 papeletas, una urna. ¿Cómo van a ser esas elecciones? Lo importante es que van a ser unas elecciones con un nuevo sistema electoral. Nueva Canarias ha jugado un papel decisivo, si me apura, el más decisivo de todos los grupos para que esta reforma fuera adelante. Primero porque había algunos que no la querían, y luego porque ha habido otros
que se mantenían inflexibles en su posición de cambio, y hemos jugado un papel de bisagra y renunciando desde el primer día a nuestras posiciones. Mi opinión personal, que no necesariamente puede coincidir con la de mi grupo, mi opinión personal, si finalmente hemos llegado a un momento en el que vamos a tener 2 circunscripciones, la insular y la autonómica, y por tanto 2 papeletas, que haya 2 urnas. El problema no está cuando se cogen las dos papeletas en qué ranura la introduzco, el problema estará antes, ¿no? En que no haya confusión, en que la gente no meta 2 papeletas en un mismo sobre, en que decida participar en las 2 circunscripciones, en que entienda el nuevo modelo y en decidir si cambia el sentido del voto en una circunscripción a otra, con un partido u otro, y eso nos tocará a cada uno de los partidos. El dar una buena campaña informativa nos tocará a todos, a los medios de comunicación, pero también al Parlamento como institución y al Gobierno. Pues Luis Campos, muchísimas gracias por atendernos, felices fiestas y nos vemos después de Navidad aquí en el Parlamento. Muchísimas gracias y felicidades.